Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Cavieles, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta Instancia UNAD del programa de Administración de Empresas. En este momento le presento al señor Oscar, politólogo de la Universidad Nacional, que va a dar unos conceptos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Bueno, buenas tardes. En principio, pues el Estado es una forma de organización política propia, digamos, de la modernidad, que dentro de sus características incluye a la nación, al gobierno, el territorio y que son parte constitutiva, digamos, de lo que se entiende por el Estado. La nación es como una comunidad imaginada que nos permite compartir valores, criterios, conceptos, creencias con personas que si bien no tenemos un contacto directo podemos identificar como nacionales, como propios, porque compartimos muchos valores y pues tenemos muchas cosas en común. Y el gobierno son las instituciones y las personas mediante la burocracia que administran el Estado, ejerciendo soberanía dentro de un territorio para lograr así como un gobierno al interior un gobierno pacífico, digamos, ordenado dentro de la nación. De acuerdo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la democracia pues es uno de los sistemas de gobierno existentes. Hay varios tipos de democracia, está la democracia directa, la democracia participativa, la democracia representativa y básicamente, como lo dice su origen etimológico, pues hace alusión como al gobierno del pueblo, en diferencia de las formas de gobierno preexistentes antes de la constitución del Estado moderno, como era la monarquía o el feudalismo, donde funcionaban otro tipo de gobiernos. La participación política es, digamos, uno de los elementos fundamentales de la democracia, mediante el cual la población que está adscrita a una nación, digamos, tiene la posibilidad de participar e incidir en esas situaciones que los afectan directamente en el ejercicio de la autoridad y de la administración pública. Gracias. ¿Cómo defines política? Bueno, yo creo que la política es el mecanismo mediante el cual se pugna por el poder de un gobierno dentro de la figura del Estado, que es propia de la modernidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Teniendo en cuenta pues, lo anterior, creo que mientras la política es como ese escenario donde se debate con las ideas el acceso al poder, lo político es como toda esa condición connatural al ser humano que lo diferencia un poco de otras especies y es la posibilidad de organizarse racionalmente mediante el establecimiento de acuerdos, la organización, digamos que es más como esa vida en sociedad del hombre, está mediada por lo político del hombre, no como género, sino del hombre como humano, como una especie. Y la política pues es el mecanismo mediante el cual se pugna por acceder a los puestos de gobierno dentro de una forma particular de organización política que sería el Estado. Bueno. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, digamos que la cultura política está compuesta por infinidad de elementos, a juzgar, digamos, por la realidad que nos atañe, consideraría que la religión, todos los principios y valores que están fundados, digamos, en nuestra sociedad, si bien no es el deber ser, hacen parte de la cultura política. También está la educación, la composición de la familia, digamos, todas estas cuestiones culturales que atraviesan la formación de cada uno de los seres y su realización como ser humano permean la vida en sociedad y el comportamiento entre los seres humanos, pues particularmente, digamos, en Colombia, pues como lo decía, la religión, también está la creencia de ser echados para adelante, de tener perrenque, todo vale, digamos que esas son características propias de la cultura política que hacen que tengamos el gobierno y las instituciones que hoy tenemos, que más allá de que sean buenas o malas, pues cada quien tendrá su concepto, sí tienen una generalidad y es que se mantienen, digamos, históricamente a partir de la transmisión de esa cultura entre cada una de las generaciones. De acuerdo. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿O qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, creo que los elementos para ejercer una ciudadanía es el deber ser, digamos, sería una formación política, una cultura ciudadana, el conocimiento de
las leyes y de las instituciones de gobierno, el reconocimiento de los otros como iguales. Digamos que eso es lo que considero debería formar o ser los criterios que involucra el ser ciudadano. Los derechos y los deberes, digamos, están contenidos dentro de la reglamentación normativa que regula el funcionamiento del Estado. Los deberes son las obligaciones que debe cumplir una persona que esté inscrita o vinculada a una sociedad para garantizar su convivencia con los otros sin afectar a los otros. Y los derechos son como los límites de lo que cada uno puede hacer sin afectar a los otros. Digamos, es lo que establece la delimitación de la actuación de cada uno de los individuos dentro de una forma en sociedad. Hay algunos derechos que, digamos, el Estado, algunos no, el Estado debe garantizar el cumplimiento de todos los derechos, y cuando esto no sucede, pues se generan espacios de protesta, de manifestación, en donde se reclaman algunos derechos por parte de algunas comunidades que sienten que sus derechos están siendo vinculados, que es una característica fundamental de los estados, digamos, latinoamericanos. Muchas gracias, señor.